Ahí empieza. Ahí ya lo puedo usar. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Ustedes habían recibido la programación. Vamos a continuar con el módulo de comunicación. Ya iniciamos, que estamos haciendo los primeros intercambios y haciendo las devoluciones también. Las devoluciones las hemos realizado de modo privado, debido a que cada uno hace las descripciones desde su perspectiva, desde su experiencia, desde la subjetividad de cada uno. Estamos muy contentos por cómo comienzan a mirar ese territorio a partir de escribirlo y describirlo. Y describir también esos actores, esas familias, ¿no? Entonces tenemos como una tela compleja, con imágenes de la meseta, con imágenes de la costa, con imágenes de los asentamientos, con imágenes de 4 o 5 barrios que confluyen, pero que cada uno tiene su particularidad, que ustedes pueden distinguir esas particularidades. Y nos están enseñando a nosotros a ver el territorio que no alcanzamos a verlo desde nuestro lugar. Entonces, este segundo encuentro, que va a estar a cargo de la magíster Susana González, que está haciendo devoluciones de lectura y escritura, que seguramente va a hacer algunos comentarios. Como dijimos en la primera clase, ya es magíster, es profesora en letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ha estado como docente y como investigadora en distintos proyectos, es directora de Cultura de la Universidad Nacional, pero además ha coordinado y coordina proyectos con amplio impacto territorial, es decir, es una persona conocedora de los procesos de transformación cultural, seguramente más en lo que es la cuenca del Golfo, pero de igual modo con el resto de las sedes universitarias, Esquel, Madrid y Trelew. Se ha especializado en lo que es literatura latinoamericana, así que bueno, tenemos a alguien que nos va a ayudar a transitar la escritura, pero por otro lado, colaborar en lecturas, ¿no? Ahora seguramente va a hacer algo sobre eso, venimos charlando. Bueno, y con posterioridad va a estar el diseñador gráfico Ignacio Marraco, que lo voy a presentar una vez que concluya Susana. Te dejo, Susana, si... Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, esa es la función fáctica del lenguaje. Bueno, qué alegría estar acá. Quiero agradecer a los anfitriones de Trelew, de la sede Trelew de la universidad, a la gente que está en medios, a la gente que organizó esta sala, la comida, bueno, por supuesto a Magalí y a Virginia, que nos facilitaron poder estar acá de una manera cómoda. Y bueno, y agradecer también a todas y a alguno, creo que hay un varón, por lo menos leí un trabajo, que hayan podido venir. Creo que también, además de cansar un poco el viaje, a veces también es un pequeño recreo para estar juntos, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con la vieja de lengua ahora. Capaz no va a ser tan agradable como con los demás que eran del ámbito de ustedes. Bueno, leyendo los trabajos me sorprendí bastante porque hay cositas algunas como contradictorias, pero son contradictorias ¿por qué? Porque algunos dicen que no leen nada o que hace mucho no leen, pero se conectan muy bien con la parte afectiva, con la parte familiar, con lo que han leído en la infancia o en la adolescencia, con sus madres, con sus abuelas. También dicen que no escriben, pero al mismo tiempo dicen que escriben informes, notas,
cuadernos de campo. Dicen que no leen, pero leen un montón de internet. Bueno, seguramente contestan WhatsApp, los leen y los contestan. O sea que escriben todo el tiempo y leen todo el tiempo. Sí, claro, claro, está bien. Claro. Bueno, a eso iba también. Hay como, o sea, en ustedes y en casi todos vemos esta división que hay entre leer por placer, por entretenimiento, que muchas dicen que no pueden, no tienen ese tiempo, que no lo encuentran o que se olvidaron ya de tenerlo. Y tener ese espacio es como, no sé, bueno, en otro momento ir al cine o ir a cenar o estar con amigas, con amigos, tener un espacio propio, sobre todo quienes tienen hijos y le dedican mucho tiempo a sus familias. Entonces, yo creo que esta pregunta conecta muy bien con nuestros espacios íntimos, nuestros espacios propios y nuestros espacios también de capacitación. Por otro lado, también hay una gran división entre la literatura, se le dice a todo literatura, todo lo que está escrito. Hay como varias acepciones, pero cuando decimos la literatura, la bibliografía en general, pensamos en leer solamente cosas concretas y cosas prácticas y cosas que nos sirvan. Y parece que lo literario no sirviera, porque, y ahora voy a explicar por qué. Creo que a la mayoría les contesté algo medio parecido, pero que tiene que ver con esto de automatizar, empezar a automatizar cada vez más estructuras gramaticales, ¿se acuerdan? Sujeto, predicado, bueno, no vamos a ver eso, no se preocupen, no vamos a hacer análisis sintáctico, pero eso se va automatizando, que es un poco lo que antes dijo Lidia y el doctor Jaime no, Sergio, en esto de que uno va, ustedes hacen el trabajo todos los días, todos los meses y todos los años, y van automatizando cuestiones que van haciendo. En la lengua pasa exactamente lo mismo. Él hablaba de si tenemos 38 de fiebre y, no sé, pus en la garganta, tenemos que aplicar un antibiótico. Bueno, en la lengua pasa algo parecido. Nosotros tenemos una caja de herramientas, ¿sí? En lugar de tener un destornillador, una tenaza, no sé, y una pinza, tenemos 8 clases de palabras, sustantivo, adjetivo, verbo, ¿verdad? Y tenemos 3 tiempos verbales, indicativo, subjuntivo, imperativo, bueno, un montón de tiempos verbales. Tenemos un montón de herramientas, no solo en palabras, en clasificación de palabras, que ya vimos durante 12 años. Entonces, tenemos todas esas herramientas, pero así como las herramientas de trabajo, no usamos todo el tiempo la pinza, el destornillador y el martillo, en la lengua tampoco utilizamos todo, exactamente todo. Y además, otra cosa que tenemos a favor también es que la subjetividad es todo en la escritura. Entonces, cada uno le va a dar un estilo diferente, ¿sí? Pero para ustedes, como también dijo la señora rectora Lidia,
son los ojos y la voz de un montón de gente. Entonces, agudizar esa lectura para luego poder transmitir eso en un escrito. Bueno, otra cosa que estuve escuchando en estos días es el miedo a hacer el informe. Es como un suplicio y en realidad es práctica, ¿no? Como todo, es práctica. Podemos empezar con oraciones sueltas, con títulos, y de a poco vamos a ir mejorando. Pero lo importante es que eso salga. Por ejemplo, ustedes acá no van a desaprobar porque les falta un acento, porque falte un punto o una coma. Eso son elementos que incluso pueden no estar si es un escrito que ya vamos a ver informal, ¿sí? A veces en un escrito formal sí se pide como mayor precisión y un mayor manejo del lenguaje. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con la clase de hoy, pero lo que yo quiero es que quede en claro que vamos a ver temas que son, que ustedes pueden apelar a ellos, buscarlos, luego en el apunte de clase que van a tener en el aula virtual. Pero lo más importante en este diplomado es que puedan cada vez escribir más y que puedan transmitir cada vez más lo que ustedes ven, lo que ustedes reciben, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de este diplomado, poder ir cada vez soltándose más en el uso del lenguaje y la comunicación. Bien. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, ya vieron que no soy muy tecnológica. Bueno, en la última clase vimos, casi al final, funciones del lenguaje. Ustedes casi siempre van a utilizar el referente, que es la información, la función referencial, ¿sí? Y también la función apelativa, como hice yo recién. Yo recién, ¿qué hice? Utilicé la función referencial, porque les estuve hablando de información, y apelativa, porque estoy tratando de influir sobre ustedes, que ustedes logren sacarse de encima esto de que no pueden escribir, ¿sí? Un poco, esa es la idea de estas clases. A mí me encantaría que tuviéramos un taller que pudiéramos estar haciendo actividades y leyendo las actividades, pero bueno, esto no es posible. Entonces lo que hacemos es armar foros, dejarles un material escrito y luego que ustedes puedan hacer trabajos, ¿sí? Bien. Bueno, esto fue lo que vimos el otro día, que son las funciones del lenguaje. Otro elemento que hay en el lenguaje son los actos de habla. Hay dos escritores, John Austin y John Searle, que trabajaron los actos de habla. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando hablamos ejercemos por lo menos tres funciones: locutorio, ilocutorio y perlocutorio, ¿sí? Nosotros decimos algo, tenemos una intención cuando decimos algo, y perlocutorio, tenemos un efecto sobre lo que decimos, ¿sí? Va a haber un efecto sobre lo que estamos diciendo, ¿sí? Hoy, ¿qué se dijo? Que probablemente se va a hacer una licenciatura, ¿verdad? Bueno, eso se dijo. ¿Qué sería el locutorio ahí? ¿Cuál es la intención de ese acto? Desde el emisor, ¿no? Crear una esperanza y tratar de que ustedes tengan más confianza y continúen estudiando, perfeccionándose, para luego, si quieren, acceder a una tecnicatura. Hiperlocutorio, bueno, el efecto también tiene que ver con eso, que ustedes salgan con esa esperanza, ¿sí? Y puedan difundir que va a haber probablemente una tecnicatura. Bueno, nosotros acá tenemos un ejemplo, dice: atención, perro peligroso. Si nosotros queremos aplicarle ese cuadrito, decimos, bueno, locutorio, ¿qué es? Lo que decimos es lo que se ve, ¿no? Un cartel, vamos a decir, un cartel, un perro,
parece un dogo, no sé mucho de perros yo. ¿Qué perro sería? Un pitbull. Justamente no es un chihuahua, lamentablemente. En blanco y negro también nos está diciendo algo y dice, atención perro peligroso. Eso es lo que dice, nada más. Pero si nosotros vamos a analizar cuál es la intención, ¿cuál sería la intención? Precaución, advertir, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, informar. Y perlocutorio, ¿cuál es el efecto que produce este cartel? Miedo y ¿qué más? Que no se acerquen a esa casa, a ese lugar, ¿sí? Bueno, esto, nosotros también, esto lo vamos automatizando todo el tiempo, pero por ejemplo, en los momentos de interpretación, porque también en las devoluciones yo vi que a veces hay dificultades en el análisis de lo que escuchamos, de lo que leemos. Nosotros podemos empezar a aplicar esto. Bueno, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Cuál es la intención y qué efecto logra? ¿Sí? O sea, son todas herramientas. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta cuando nos comunicamos, cuando escribimos, tiene que ver con los registros en función de la situación comunicativa donde estamos. Nosotros podemos hacer un escrito formal o informal. Bueno, formal cuando se trata de hacer un registro para una institución, ¿no? Informal la hacemos todos los días y a cada rato, a veces con el WhatsApp o a veces en casa, cuando dejamos, bueno, se terminó la mayonesa, comprar hierba, ¿no? Eso sería informal. Todos los escritos que hacemos de manera rápida y a veces con falta de ortografía, ahí se lo pueden permitir. Bien, en cambio en el formal no, tiene que ser, tenemos que tratar de buscar formatos, ¿sí? Y tratar de ir respondiendo a esos formatos. Otra cuestión que nos atraviesa es la elección, si va a ser oral o escrito. Si hacemos una entrevista, generalmente va a ser una comunicación oral. Si es para entregar a alguien y queremos dejar asentado, va a ser una forma de comunicar de manera escrita para que también, para que quede, después podemos ver cuáles son los efectos de lo escrito y lo oral, que ustedes ya lo saben seguramente. Técnico y no técnico, ¿sí? Hay cuestiones que son, por ejemplo, cuando uno escribe una ponencia, en mi caso de literatura, ese trabajo es técnico, son 8 páginas, que dan bastante trabajo, pero tienen un lenguaje técnico que no todos alcanzan a entender y por eso cada vez se hacen más notitas al pie donde dice entiendo por realidad, tal, según, no sé, tal y tal autor, ¿sí? Entonces, ese es un lenguaje técnico. Bueno, en medicina, en salud y demás, todo el tiempo se hacen estos papers o estas ponencias que son más técnicas. Y no técnico, nosotros podemos escribir algo mucho más como relajado, sin necesidad de tener esta competencia lingüística de saber las palabras técnicas. Lo literario y lo no literario, bueno, también ahí vimos el otro día funciones del lenguaje que tienen que ver con lo estético. Cuando les pedimos trabajos a ustedes en la tecnicatura, no les vamos a pedir que sean literarios, ¿sí? Pero ustedes, si llevan un cuaderno de campo, pueden expresar algunas ideas de manera literaria. Pueden usar metáforas, imágenes, trabajar el lenguaje si quieren para ustedes. Y no literario es lo que siempre utilizan. Académico y no académico, parecido a técnico y no técnico, ¿sí? Académico de acuerdo al lugar donde vamos a presentar el trabajo, va a ser más académico si es una investigación, ¿sí? Y vamos a apelar a distintas normas de escritura para poder llevar adelante ese escrito. Bien. Se me pasó. Bien, otro tipo de variedades de lenguaje son los idiolectos, que seguramente todos conocen.
tenemos los dialectos, los sociolectos y los cronolectos. Los dialectos son los que se utilizan en diferentes provincias, en diferentes ciudades o países, ¿sí? Por ejemplo, niño, ¿cómo se dice en otros lugares? Gurí, ¿cómo? Changuito, ¿cómo chachito? Muchachito. Guagua también se dice, ¿no? Bien. No sé, por ejemplo, estación de servicio, en otros lugares se dice bomba de nafta, en Chile se le dice por la marca, Copec, ¿no? Y así, en los lugares donde vemos que hay muchas palabras que se dicen de otra manera, pero significan lo mismo. Las medias, ¿no? Las medias, calzas, ¿qué otra palabra? Panties, cancán, ¿sí? Bueno, estas son distintas palabras que se utilizan en cada región, en cada lugar. Otro es el sociolecto. ¿Con qué tiene que ver? Con las diferencias sociales. ¿Cuáles serían los sociolectos? Por ejemplo, un sociolecto en un sector social, en algunos momentos se utiliza llantas para decir zapatillas, ¿sí? Incluso se dice alta llanta, ¿no? Cuando es una zapatilla muy cara y muy linda, se le dice alta llanta. Otros ejemplos puede ser, por ejemplo, carro, auto, no sé, a veces camioneta en algunos lugares se les dice chata, chata, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que también empieza a desaparecer el límite entre el dialecto y el sociolecto, sociedad y geografía. Seguro, seguro. Y lo que decimos con esto es que son tan válidas una palabra como la otra. Y en esto lo traigo acá para hablar, porque a veces cuando hablamos con otros pensamos, uy, pobre, no sabe hablar, ¿no? Entonces, y ellos seguramente nos miran y dicen, uy, esta pobre, ¿cómo habla tan acartonada, capaz? ¿Y cómo usa esas palabras? Hay lugares, hay países donde es más, por ejemplo, en Chile yo veo que se utiliza el lenguaje de una manera más homogénea. En Argentina hacemos como mucha diferenciación, ¿no? No sé si lo han notado a eso. Y bueno, y el otro elemento es el cronolecto, que tiene que ver con las diferencias generacionales, que también tiene que ver con los chicos, ¿qué palabras utilizan los chicos que nosotros no utilizamos? O sea, ¿cómo? Sí, ¿qué más? Guachín, ¿qué otra? ¿Qué otra puede haber? Hay momentos en que a los muchachos entre sí se decían loco, flaco. En algunos ámbitos se decía entre los jóvenes vieja, de un varón a otro, vieja, ¿no? Bueno, otros ejemplos, sí, claro, es difícil encontrar ejemplos puros, porque en realidad, sí, es lo que vos decís, es decir, puede ser un cronolecto, pero también es un sociolecto, puede ser un cronolecto, pero también tiene que ver con un dialecto, ¿sí? Así que bueno, esto fue, antes también decían, ya fue, o qué onda, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, grasa, nuestras abuelas decían en tiempos de María Castaña, eso ya se escucha, ¿no? En tiempos de María Castaña, estar in o estar out. Bueno, todas estas variedades del lenguaje es interesante tenerlas en cuenta y no rechazarlas. En todo caso, puede servir para abrir el diálogo. Si alguien nos dice, no, eso en tiempos de María Castaña, podemos preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿No? Bueno, los textos.
En la otra clase, en la próxima, vamos a trabajar un poco los formatos, ¿sí? Vamos a tratar de agregar las crónicas, que son muy interesantes, escribir crónicas. Generalmente ustedes, creo, por lo que he escuchado, escriben informes, planillas, ¿qué más? Notas, cuaderno de campo. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, estos son como tajantes, literarios y no literarios, pero de todas formas, desde un tiempo a esta parte, todos los géneros se van mezclando. Hay una escritora que se llama Leila Guerriero, que nació en el periodismo, sin embargo ella escribe crónicas literarias y ahora escribe novelas, escribe, bueno, un montón de textos, pero generalmente lo que a ella le gusta hacer es que tenga un anclaje muy fuerte en datos reales. Entonces ella lo que ha hecho, por ejemplo, es hacer, no sé, una crónica de Palito Ortega, pero para hacer esa crónica de Palito Ortega fue, no sé, 10 veces a visitar a Palito Ortega y a Evangelina Salazar y a tomar el té con ellos y a observarlos, y entonces va tomando un montón de datos. Después hizo sobre el gigante, creo que es González, un señor que vivió, no me acuerdo si en Misiones o Corrientes, que él, pobre, era como un atractivo en un grupo de básquet, pero él no sabía jugar al básquet. Entonces, como medía 2,10 m, lo llevaban al pobre, que no podía ni agacharse porque era muy alto. Y después encima empezó a engordar mucho. Y entonces le fue a hacer una entrevista a él y también tuvo sus penas de fama y gloria y otros momentos que murió muy mal, solo, sin dinero, bueno, como abandonado y murió muy joven. Entonces, bueno, estos son ejemplos, pero Leila Guerriero mezcla muchísimo los géneros, ¿sí? Hay una gran cantidad de autores que han ido, que trabajan, que experimentan sobre los géneros. Y es muy interesante lo que decís porque ustedes escriben narrativas y a eso es donde vamos a ir en la próxima clase, porque la observación, la descripción, lo más rico es, hoy vamos a dejar ahora un material también de Carballeda, donde lo que se dice es que es importante la mirada con el otro, la observación, y hay un montón de relatos que no son técnicos de lo que ustedes hacen. Seguramente ustedes saben mucho más que yo qué tipo de relatos hacen y qué tipo de relatos transcriben, y que tienen que ver mucho con los sentidos, ¿sí? No solo la vista, el tacto, el olfato, el gusto, todos esos sentidos son interesantes a la hora de escribir un texto, porque todo eso nos ayuda. Sí, bueno, continuando con los textos. Los textos tienen varios elementos. Bueno, primero que hay una cierta complejidad, una estructuración, deberían tener cierta unidad y tienen una relación de coherencia y cohesión, ¿sí? Esa complejidad va a estar dada por lo que antes dijimos cuando definimos si va a ser escrito, si va a ser académico, ¿sí? La estructuración se la vamos a dar, cada uno le va a dar la estructuración que necesite ese escrito. Si nosotros escribimos, por ejemplo, un acta, ya sabemos que en el primer párrafo vamos a poner el lugar, la fecha, quiénes van a intervenir en ese lugar y cuál es la finalidad, ¿sí? Y después vamos a empezar a explicar un poco más hasta poner, por ejemplo, en esa estructura, quién habla primero, quién habla después, y hacia el final vamos a poner como una conclusión qué se decidió en ese espacio. Entonces, eso va a tener una estructura. Cuando hacemos un informe, generalmente tenemos también como una introducción o una presentación para qué están haciendo el informe, y luego ustedes, de acuerdo a lo que se les haya pedido, van a armar una estructura que les va a servir a ustedes para poder comunicarse, ¿sí? Unidad. Tiene que tener unidad ese texto. Es decir, si ustedes empiezan hablando
no sé, los perros en tal barrio, no van a empezar a hablar de otra cosa si desde la presentación dicen que se van a dedicar a hablar de los perros sueltos en las calles, ¿sí? De tal barrio. Entonces tiene que tener una unidad para no confundir al lector, ¿sí? Después tenemos una relación de coherencia y cohesión que lo dejamos ahora ahí en stand-by y enseguida lo retomamos. Otro elemento que tiene que ver mucho con la lectura que hacemos cuando analizamos, porque esto también lo escuché y lo leí en los escritos que ustedes hicieron, es cómo interpretamos, cómo analizamos. Muchos dicen, no sé cómo analizar, y a veces es cuestión de tomar algunos elementos de análisis. Por ejemplo, la denotación, ¿se acuerdan lo que es? La connotación y la lectura ideológica. Bien, la denotación es lo que dice. Es medio parecido a lo que vimos antes. ¿Qué es lo que dice? Un perro, ¿sí? Malo, que hay que cuidarse de él, ¿sí? Eso dice. La connotación es lo que sugiere ese texto. Y lo ideológico son las ideas que representan. Pero lo ideológico no es que sean, no sé, socialistas, peronistas, radicales, no necesariamente, sino que son la conjunción de ideas que hay detrás. Si, por ejemplo, si adhiere a la educación pública o a la educación privada, eso es una postura ideológica. Hay una conjunción de ideas que dice, bueno, yo prefiero lo privado a lo público. Bueno, es toda una definición y es ideológica. En cualquier texto que nosotros analizamos también hay un posicionamiento de ideas, ¿sí? Una manera de leer el mundo. Acá tenemos un ejemplo que no sé si se ve bien, pero dice, de noche todos los gatos son pardos. En esta imagen nosotros tenemos, bueno, no se ve muy bien, pero es una calle, como un callejón, que está todo en azul, es una noche con una luna, y hay un gatito que va caminando, ¿sí? Que es pardo. Entonces, bueno, primero tenemos que saber qué color es el pardo. Como un marrón, como un rojizo, ¿no? Entonces, en la primera, la denotación, ¿cuál va a ser? Una noche con luna, un gato va caminando en un callejón. Nada más, un gato pardo. La connotación, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que sugiere esa lectura? Que todo en la noche se ve igual, ¿no? Y confunde, ¿sí? ¿Y lo ideológico qué sería? Bueno, ¿de qué se trata esa interpretación? Pero por ahí, sacando el tema de la noche, lo que nos está diciendo que ante situaciones determinadas somos todos iguales y no se pueden identificar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en pandemia tal vez nos pasaron en algunos momentos que por lo menos en Comodoro Rivadavia no había camas en ningún lugar. Entonces había que llevar a una persona a una camilla hasta que se supiera si tenía COVID o no, ¿no? Entonces, ahí podemos aplicar perfectamente. En cambio, hay otros momentos en los que hay algunos gatos que pueden, no, hay algunas personas que sí pueden tener una salud privada probablemente y otra no puede pagar esa. No sé si estoy diciendo un ejemplo que justo no debería, pero bueno, digamos, si hablamos de la pandemia, nos remitimos a esa situación, ¿sí? Bien, ahora sí, quedó más o menos, lo que vamos a hacer con esto es hacer algunos ejercicios, ¿sí? Pero yo lo que quiero con esos ejercicios es que ustedes intenten solos de decir lo que piensan, de largarse a escribir. Lo máximo que puede pasar en este diplomado es que yo les devuelva y les diga,
rehaga, fíjese en tal o cual cosa. Eso es lo máximo que puede pasar. No es que van a desaprobar ni nada, no se la van a llevar a junio del año que viene, no va a pasar eso. Entonces, lo ideal es que aprovechemos estas instancias y practiquemos, que cada uno practique. Ustedes ya saben, tienen 12 años de haber visto sujeto y predicado y todo eso, verbos, pronombres y demás. Entonces, es bueno que lo trabajen y lo recuerden, ¿sí? A favor de ustedes. Bien, bueno, un texto que tiene que tener coherencia y cohesión. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Lo sintieron seguramente en el secundario o en algún otro? ¿Sí? Bueno, ¿qué es la coherencia de un texto? La lógica, ¿qué más? El sentido, el tiempo y espacio le va a dar sentido y lógica, ¿sí? Así es. Perfecto. Generalmente tenemos que, cuando vamos a escribir un texto, tomar decisiones, como decíamos antes. Funciones del lenguaje, variedades del lenguaje, registro, todo eso, todas esas decisiones, y vamos a tomar en cuenta esto. ¿Cuál va a ser el orden de ese texto? ¿Va a partir de lo general a lo particular? Puede ser al revés, de lo particular a lo general. Vamos a escribir un texto con una presentación y luego vamos a hacer una clasificación. Después de esa clasificación, vamos a aclarar cada una de esas categorías de clasificación. Todas esas son decisiones que nos van a ayudar a tener un sentido lógico de los textos, ¿no? Con ideas principales, puede ser más de una, acompañada de otras ideas secundarias. Lo importante es, entonces, la jerarquización de ideas. El orden, sí. Y la cohesión, que va a ser la estructura textual de esos párrafos, que necesitan mecanismos de cohesión, ¿sí? Los mecanismos de cohesión son unos cuantos, ¿sí? Algunos mecanismos de cohesión, por ejemplo, son los nexos, ni, todos esos son nexos, las elipsis, que son elipsis cuando yo suprimo y hago como un silencio. Puedo decir, no sé, él está aburrido, ella está concentrada, ¿sí? Pero puedo decir, él está aburrido y puedo suprimir y agregar otra cosa, en lugar de decir, ella está, ¿no? Entonces, o ella lo puedo sacar y puedo decir, él está aburrido, al lado vemos a alguien que está concentrado, no sé. Lo vamos modificando de manera que suprimimos, ¿sí? Eso se llama elipsis, cuando dejamos de lado algo. La sustitución es interesante. A nosotros nos costaba antes, y ahora no escribimos tanto, comunicados de prensa, pero en una época teníamos que hablar de la universidad. Entonces empezamos. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco informa, bla, bla, bla. Después teníamos que decir otra vez universidad. La Casa de Alto Estudio, bla, bla, bla. Y después ya nos quedábamos sin sustitución. Entonces teníamos que, no conocíamos mucho esta tabla, entonces generalmente terminábamos repitiendo, ¿sí? Ustedes, si tienen que hacer una nota, también les debe pasar, no sé, si dicen hospital, nosocomio, ¿qué más pueden decir? Centro de salud, ¿cómo? Segundo nivel, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y después empiezan otras posibilidades como los pronombres. Por ejemplo, podemos nombrar una sola vez el hospital y después podemos decir ¿sí? Con la universidad o con cualquier cosa es exactamente lo mismo, vamos agregando pronombres. Conectores, los conectores son muchísimos y son muy lindos para el momento de escribir. Ahora los vamos a ver.
porque nos ayudan un montón y a veces nos ayudan a empezar o a continuar un texto, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Y los signos de puntuación, bueno, también, porque a veces es preferible hacer una oración como más corta y hacer un punto seguido y explicar, ¿sí? O un punto y aparte. No es necesario que hagamos terribles párrafos que no se entiende nada, que hasta nosotros que estamos escribiendo nos perdemos, y a veces los signos de puntuación nos ayudan un montón, ¿sí? Lo mismo para que el que lee lo que nosotros estamos escribiendo no se quede sin aire, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos poner comas, punto y comas, bueno, a veces puntos suspensivos, en fin. Si nosotros utilizamos todos estos recursos, el texto va a ser más interesante y va a ser comprendido, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar que los textos sean comunicables. Esa es una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta todo el tiempo. Bien. Bueno, acá están los nexos de cohesión, las conjunciones, como las conjunciones que van entrelazando palabras, frases, oraciones o algunas veces párrafos, que son i, ni, o, u, o, e. Las preposiciones, ¿se acuerdan las preposiciones? Bueno, se quedaron un poquito en el medio, pero la mayoría las sabemos, ¿no? Las preposiciones que nos ayudan a trabajar en las oraciones que sean más claras, ¿sí? Y tienen una determinada función. Los pronombres relativos se utilizan mucho en las oraciones más extensas, que son, no sé si se acuerdan algo, las subordinadas, sustantivas, adjetivas, adverbiales, que son las que usan qué, quién, cuándo, dónde, cuándo, cuyo, cómo, bueno. Todas esas son pronombres relativos, ¿sí? Nosotros escribimos algo y decimos, la alumna miró con cara sorprendida y después podemos agregar algo que tenga que ver con ella, pero no vamos a decir otra vez el nombre, y decimos quién estaba copiando la diapositiva, no sé. Le vamos a agregar algo que va a ser una proposición, que no importa ese nombre, pero va a ser una parte de la oración que va a aclarar algo de lo que estamos diciendo. Entonces, estos pronombres relativos sirven para aclarar algo y hacer que la oración sea más jugosa, más interesante. Nosotros tenemos que tratar de ir de la oración o del título. Tenemos que empezar con títulos probablemente. Después vamos a escribir oraciones, después vamos a hacer oraciones más grandes, después vamos a hacer párrafos. Y cada vez se ve mejor cuando alguien nos entrega oraciones que son como más complejas, más cargadas de información, siempre y cuando tengan ese orden que dijimos antes, tengan una jerarquización interna, ¿sí? Bueno, estos son los conectores que a mí me encantan y que siempre los busco y los colecciono. No, estos son interesantes porque a veces nos sacan de algunos apuros. Cuando estamos escribiendo no sabemos cómo continuar. Entonces, bueno, están las presentaciones del tema, ¿no? El fin de estas líneas, a veces no sabemos cómo empezar y decimos, bueno, vamos a copiar. A veces algo interesante que aprendí cada vez que tenía que escribir algo y no sabía para dónde agarrar, es buscar modelos. Hay que copiar modelos, pero no sean ladrones ni ladronas. Hay que citar. Pero al principio cuando uno escribe se puede tomar algunos modelos y, por ejemplo, esto es de todo el mundo, entonces esto sí lo podemos tomar tal cual. Y hay algunos que son muy interesantes. Bueno, los de presentación entonces decimos el fin de estas líneas, la idea de escribir este informe, este texto lo escribo para por este motivo, el comienzo del tema. Bueno, primeramente a mí no me gusta, no sé por qué lo dejé, pero podemos decir para empezar, antes que todo, bueno, en el desarrollo del tema, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por otro lado,
para finalizar, la continuación de un tema. A continuación, siguiendo el resumen del tema, bueno, sintetizando, en resumen, en síntesis, recapitulando, también se usa bastante. Después, bueno, la conclusión del tema, para terminar, concluyendo finalmente, a modo de síntesis, la transición de un tema, por otro lado, por otra parte, viéndolo de este modo, los digresivos, a propósito de, a todo esto, a veces no sabemos cómo enganchar un párrafo con otro. Entonces, los digresivos son interesantes, porque, por ejemplo, podemos poner en este sentido y arrancamos otra vez. El espacio temporal del tema, hasta ahora, hasta el momento, hasta aquí, ahora mismo, en este instante, mientras, después de, luego de, ¿sí? Más adelante. Bueno, son todos elementos, son todas partículas que nos ayudan a continuar un tema. Pero bueno, no nos detenemos tanto en esto porque lo tienen, a todo esto lo tienen en el apunte, y lo que tenemos que hacer con esto es ponerlo en práctica. Así que bueno, yo les voy a dar algunos ejercicios para que empiecen a hacerlos, ¿sí? No, ahora no, los van a hacer en sus casas. Y bueno, y la clase siguiente es empezar ya a escribir en determinados formatos. Entonces, algunos formatos que vamos a ver son la crónica, el informe. Estos los mencionamos, pero no los vamos a desarrollar. Acta, solicitud, memorándum, currículum. Ustedes además tienen, y todos tenemos las ventajas de que esto ya está en internet, o sea que hay un montón de modelos que ya están prediseñados, ¿sí? Bueno, inteligencia artificial ni hablar, o sea que bueno, corremos con algunas ventajas, ¿no? Bueno, petitorios, hay muchísimos formatos que nosotros podemos adoptar para seguir escribiendo. Y bueno, como me dijeron, las biografías que escribieron, de qué leen, qué no leen, y algunos dijeron que les gustaría leer, pero no saben qué, teniendo en cuenta que a muchos les gusta García Márquez, que integra el boom de la literatura, les vamos a poner en el aula virtual, vamos a subir un cuento de Julio Cortázar que se llama La salud de los enfermos. Es muy breve, pero estos textos son de lectura optativa. Las que quieran o el que quiere puede leerlos, tiene que construir su espacio, tiene que decir, bueno, no sé, el sábado a la mañana, 1 hora leo y no atiendo el celular, no atiendo a nadie. El viernes a la tarde, yo construyo mi momento. Y les voy a dejar también una novela que es un poco más extensa, tiene bastantes páginas, pero las letras son así, bien grandes, de una novela escrita como si estuviera escrita por una nena, que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa. ¿Sí? Es de una escritora alemana que tuvo que irse de Alemania cuando aparece Hitler y empieza toda la persecución a los judíos, y ella con su hermano y sus padres se tienen que ir a Austria, Checoslovaquia, terminan yendo a Roma y tienen que ir aprendiendo los distintos idiomas y buscando trabajo. Entonces, de estar en una posición más o menos buena en Alemania, el padre era periodista, bueno, como periodista por supuesto perseguido, terminan yendo a distintos países y viviendo con lo que pueden. Así que bueno, es muy interesante la novela, no les voy a contar más porque si no, no la van a leer. Es una novela, una trilogía, así que después, si tienen ganas, podemos subir las otras novelitas que integran la trilogía. Y bueno, es una manera de alguna manera, automatizar estas estructuras gramaticales, reflexionar acerca de algunos temas. ¿Qué más? ¿Qué otro sentido tiene escribir y leer? Ampliar el vocabulario, ¿qué más? La ortografía, ¿sí?
Y bueno, y tener temas también para conversar con otros y decir, miren lo que estoy leyendo. Y la salud de los enfermos es un cuento también muy lindo, no sé si lo han leído algunos, que se trata del ocultamiento, bueno, no voy a contar mucho tampoco, pero es el ocultamiento, es un ocultamiento, eso nomás voy a decir. Así que bueno, muchas gracias.